Muy bien. Hemos venido hablando de un tema muy serio. Créanme que de los temas más serios que un ser humano puede abordar después de haber recibido la bendición del Espíritu Santo de nacer de nuevo. Pedro se enfocó sobre los falsos maestros. Diga eso conmigo, falsos maestros. Estos falsos maestros pululan, hay muchos, y han existido en todas las generaciones. Hoy estaba hablando con la pastora y le decía: tesoro, mira, vi por allá en el lugar de los jabones que tenemos como unas gotitas para los muy parecidas a las que yo uso para los ojos. Algunos en la casa usamos goticas cuando se nos resecan los ojos, yo por kilometraje. Entonces, el asunto es que el frasquito ese es muy parecido a las gotitas que uso y es un desmanchador. Imagínate donde por equivocación alguien se eche esas gotitas. Sé que los que sacaron ese producto no lo hicieron con mala intención. Ustedes también han escuchado que a veces en la casa de alguien envasaron límpido o algo por el estilo en una botella de gaseosa o en una botella parecida, o que se ha dejado después de consumir el líquido que realmente se puede consumir de ellas, y llega un niño y se bebe eso. Me imagino que deben llegar casos a urgencias terribles así e irreversibles. Pero fíjese que la gran mayoría de esos casos ocurren sin mala fe. Fue una equivocación de alguien pensando hacer algo bueno, le resultó algo malo. Sin embargo, estos a los que se refiere el apóstol Pedro son personas que conscientemente enseñan falsas doctrinas y pervierten el camino hermoso y eterno que nos da el Señor. Con respecto a ellos, Pedro, solo voy a leer, viene diciendo: pero esos falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, no procesan, su sabiduría es animal, terrenal, diabólica. Ellos mismos son nacidos para presa y destrucción por andar en ese camino, pero tienen un final terrible: perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Hay un galardón para todos aquellos que en Cristo Jesús hemos creído, e inicialmente, después de la salvación, es la vida eterna. Pero el galardón de estos es un galardón de perdición eterna, ya que tienen en su momento, en sus vidas biológicas, por delicia el gozar de deleites cada día. Es fuerte el apóstol y se refiere a ellos como inmundicias. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Son portadores de la doctrina del error, conscientemente desvían a la gente, se han desviado ellos y desvían a las personas. Veíamos que el problema, que de por sí ya es grande, es su condenación, pero a quienes arrastran tras sus errores también caen en la misma condenación. Con respecto a su comportamiento dentro de esas comunidades, tienen los ojos llenos de adulterio. ¿Por qué? Porque estas personas no se sacian de pecar. Esto me lleva a pensar que si no se sacian de pecar es porque no han nacido de nuevo, o habiendo nacido de nuevo, como vamos a ver más adelante, se volvieron a dejar embaucar por su antigua naturaleza y entonces son insaciables. En el caso que Pedro trae es el adulterio, que es una conducta de la carne, una concupiscencia de las tantas que ya hemos enumerado en otras ocasiones. Pero no se sacian. ¿Por qué no se sacian? Pues porque viven para la carne. Y aquí viene el problema: seducen a las almas inconstantes. Está hablando de personas que están paridas dentro del Evangelio, pero estas
manchas, como nos acaba de decir el apóstol, estos inmundos, los seducen, los enfrascan, atraen a los débiles o que apenas están comenzando, o a aquellos intermitentes, y los atrapan en sus oscuros caminos. Pablo ya habló en Timoteo y se refería a que allí en Éfeso, en la congregación que pastoreaba y dirigía a Timoteo, había ciertas damas dentro de los congregados, y estos maestros falsos que se inmiscuyen y se involucran y se mimetizan dentro de las congregaciones, iban a las casas de estas damas y las atrapaban en sus propios deseos y las seducían. Pero con respecto a estos maestros, dice, tienen el corazón habituado a la codicia, y ya veíamos la gran influencia o atractivo que el dinero tiene para estas personas. No en vano el Señor Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a quién, y al dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Es como el agua y el aceite, puede empacarlos en la misma vasija, pero no se le van a mezclar, lo dijo el Señor. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, si es que alguna vez estuvieron en él. Han dejado el camino recto y se desviaron, retrocedieron hacia el mal. Y el ejemplo que veíamos, y lo dejábamos ya expuesto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, citando los capítulos 22 al 25 del libro de Números, en donde un rey llamado Balac le pesó costales de finanzas, de oro, de plata y de joyas a este Balaam. Balaam era un profeta, para que le maldijese al pueblo de Dios. Entonces Pedro, trayendo ese ejemplo antiguo, dice que estos falsos maestros de la actualidad, involucrados y metidos en los pasillos del nuevo pacto, ya están extraviados de por sí, porque siguen el camino de Balaam, hijo de Beor. Por eso habló anteriormente de la codicia. Se volvieron habituados a la codicia como lo era Balaam. Indudablemente Dios a veces hablaba a través de Balaam, pero se alquilaba, se arrendaba al mejor postor. Y ya vimos pues cómo terminó este hombre. El asunto también es que encuentran patrocinadores. Balac invertía fuertemente en las personas que vendían su don, y en este caso Balaam se vio tremendamente enriquecido cuando aconsejó a Balac acerca de cómo hacer tropezar al pueblo de Dios. Ya lo vimos. Ahora, este Balaam amó, diga conmigo, amó. Bien dice la Escritura, donde esté tu tesoro, estará tu ¿qué? Tu corazón, tu corazón. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, porque raíz de todos los ¿qué? Los males es ¿qué? El amor al dinero. El amor ahí no es ágape. El amor ahí es una conducta del ser humano caído. Entonces amó el premio de la maldad. Ya vimos cómo su burra le habló y fue reprendido por su iniquidad. Entabló un diálogo con el profeta, la burra, y esta muda bestia de carga le habló con voz de hombre y refrenó la locura del profeta. Si no es por la burra, el ángel de Dios mata a Balaam. Hoy comenzamos mirando esto. Acerca de estos maestros, quiero recordar el ejemplo de las gotitas que desmanchan en frasquitos muy parecidos a las que usamos para lubricar nuestros ojos, o el límpido que empacan en una botella de gaseosa y el niño o una persona que no pone atención o no lee o no huele, se lo bebe pensando, porque él supone que eso es bueno. Entonces hoy no solamente vamos a hablar de estos que son fuentes sin agua. Mira, tú con harta sed y vas a un pozo, abres la canilla, usas la noria para poder sacar el agua y resulta que no sale nada, queda con más sed. Lo que esta gente propone es que sean mirados como fuentes, pero su agua no es agua que salta para vida eterna como nos da el Señor Jesús. Es agua que produce más sed,
hay más avaricia y más codicia y más concupiscencia que se levanta en el corazón de aquellos que están sedientos, pero están bebiendo del agua que no es. Y desafortunadamente muchas de las personas que van a estos falsos maestros no tienen mula que les hable, a no ser esta que les habla hoy. Y Pedro quiere que se cumpla el objetivo de sus 2 cartas. Él dijo: procuraré con diligencia recordaros esto. Para esto escribió estas cartas, porque él dijo: ya estoy a punto de dejar este cuerpo. Hace 2000 años el Señor me lo ha dicho que debo partir, pero yo procuraré con diligencia que esto quede grabado. Y qué hermoso que el Espíritu Santo nos permita 2000 años después mirar la ocupación que había en el corazón del apóstol. Estos maestros los llama fuentes sin agua. Les dice: nubes empujadas por la tormenta, pero solo tienen oscuridad, no agua, no llueve de ellas, están vacíos. Estos falsos maestros son como nubes vacías, no pueden regar la tierra, no pueden calmar el calor de los que hay allá abajo, están vacíos. No tienen nada que valga la pena transmitir, porque todo su conocimiento es intelectual, es mental. Son personas acostumbradas a la codicia, se desvían en sus propias concupiscencias, no tienen nada para dar porque su filosofía es terrenal y es diabólica. Vamos a verlo más adelante. Y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales, dice la carta, la más densa oscuridad, fuera de oscura la situación para ellos en la eternidad, va a ser densa y está reservada ¿para cuándo? Para siempre. Esta es la eternidad de estas personas. John, ¿por qué me habla de eso? Tengo una cantidad de problemas temporales que me están afligiendo. Créame, yo lo entiendo, pero nos debería quitar el sueño, nos debería quitar el apetito esta situación, porque tú y yo debemos verificar por la lectura juiciosa de la palabra si lo que nos están transmitiendo o enseñando los maestros que hay al frente o a los cuales les hemos entregado nuestra alma, no sea que la estén manoseando para oscuridad densa, eterna, reservada para ellos y para aquellos que los siguen. Entonces el Señor Jesús con razón dijo: ¿de qué te vale ganar el mundo entero si al final pierdes ¿qué? Tu alma. Entonces debo tener mucho cuidado. Nosotros tenemos un privilegio muy grande. El Espíritu Santo nos ha permitido tener nuestra alma expuesta a la revelación de la palabra. Nos ha dado la revelación del Evangelio del Reino. Nos ha situado verdaderamente en lo que el Espíritu Santo quiere transmitir. Pero te das cuenta lo triste que una persona sedienta de eternidad vaya a una de estas fuentes sin agua, a una de estas nubes arrastradas por la tormenta, y en vez de encontrar la solución eterna a toda su existencia, resulta que llegue y está matriculada en las densas oscuridades reservadas para esta clase de personas. A mí me preocuparía. No es que no me preocupe lo temporal, claro que sí, pero lo eterno me desvela, me impulsa a juiciosamente por mi propia experiencia tener acceso a la palabra, a las páginas de la Escritura, y darle una leída al Nuevo Testamento, y después otra, y después otra, y después otra, hasta que el Espíritu Santo me capacite como hijo o como hija de Dios para saber si estoy siendo seducido por una de estas corrientes. Importante. Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y ¿qué? Y vanas. Fuera de que tienen apariencia de sabiduría, la enseñanza que transmiten es vana, no tiene sentido, es llena de egolatría. Hablemoslo en país, es cháchara. Es cháchara.
de pronto sale uno impactado en un momento, pero es como esa falsa energía que te da el azúcar vacío. Sales feliz, pero al siguiente minuto estás deprimido completamente y sin fortaleza. Así es para el alma esta clase de enseñanza, inflada y vana. Eso hablan, sus palabras seducen. ¿Y cómo logran atraer a la gente a este error? Porque uno podrá decir, pero muy bobo, ¿para qué he hecho esas gotas? Pero muy tonto, ¿para qué tomó ese límpido? Pero muy bobito, muy bobita, ¿para qué se metió a esa falsa doctrina? Es que seducen, diga conmigo, seducen. Es como una especie de encantamiento. Ahora, ¿con qué seducen? Lo que es nacido de la concupiscencia, pues concupiscencia es. Por lo tanto, dice la Escritura, seducen con concupiscencias, o sea que es variada. Léase, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, las 17 conductas de la carne que Pablo expone y cosas semejantes. Seducen con concupiscencias ¿de la qué? ¿De la qué? Aquí no estamos hablando de la carne que usted se come en un asado o de la carne que compone su cuerpo. No. Estamos hablando de esas conductas dolosas que desagradan a Dios. Estos falsos maestros le proponen como tema de su enseñanza a la gente que las concupiscencias no son tan carnales y que no son tan disolutas, que no hay que ser tan estrictos con esta serie de cosas. Estos seductores al servicio del mal encienden las pasiones desordenadas que la gente tiene y los arrastran al pecado, diciéndoles que Dios no es tan estricto, que no hay que hacer tal cosa de consagrarse en santidad al Señor, que eso es para fanáticos. Y entonces ellos exponen su verbo y la gente los escucha porque, claro, como son inconstantes, como son personas fluctuantes, aquellos que los escuchan, no tienen la suficiente fortaleza en su vida espiritual para decirle, no, así no es. A aquellos, miren a quienes seducen, a los que verdaderamente habían huido ¿de dónde? ¿De dónde? De los que viven en el error. Amigos, ¿están aquí? Hemos venido a conocer la mente del Padre. El Padre piensa así. El Padre, si quiere advertirnos, tengan cuidado con esas gotitas, no son para los ojos, son veneno. Tengan cuidado con ese líquido, no es una bebida, es veneno. Tengan cuidado con esa doctrina, no los trae a mí, los aleja. Y por eso, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, son personas engañadas que ya habían creído. Diga conmigo, ya habían creído. O sea, yo no le estoy hablando a usted del familiar, del amigo, de la amiga, del vecino, de la gente que usted ve en un programa de doctrinas heréticas y que está allí matriculado. Estoy hablando de personas que ya habían huido de los que viven en el error. Porque si yo no atino al blanco del Espíritu Santo que me guía hacia el Señor Jesús, como la gracia que el Padre decidió manifestar para que me reconcilie con Él, estoy en un error. No importa cuán buena y saludable parezca ser la doctrina. ¿Por qué? Porque esas personas engañadas ya habían creído y ya habían nacido de nuevo. Pero aquí es donde viene el asunto. Por no renovar su mente, la llenan con basura carnal y vuelven al error del que habían salido. Mira al de lado y dígale, ay, ay, ay. Pensando un poco en esto, dije, pues no voy a correr. El Espíritu Santo trajo a la memoria este pasaje que hay en 1 de Timoteo capítulo 4. Si alguien protege, recuerden que la Biblia dijo, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son ¿qué? Pocos. Díganle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Allí específicamente se aplica la persona del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, que es el que da la provisión al ser humano para que nazca de nuevo, creyendo en Cristo Jesús, porque así lo determinó el Padre. El Espíritu Santo dice claramente allá en 1 de Timoteo 4
que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando habla de apostasía, de que apostatarán, serán personas que, habiendo estado dentro del camino por la obra del Espíritu Santo que les hace nacer de nuevo, ese mismo Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Si estaba hablando de los postreros tiempos hace 2000 años, imagínate ahora, 2000 años después, sí que son más postreros que los postreros de hace 2000. Entonces, el asunto es que esto es muy serio, porque el Espíritu Santo me está advirtiendo. ¿Recuerdan cuando una gente dijo que el Señor Jesús echaba a los demonios por Belcebú? ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús dijo? Todo pecado y toda maldad les será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo y su enseñanza, desde luego, no tendrá perdón ni en esta vida, ni en la venidera, ni en la eterna. Entonces la cosa es delicada. Aquí el Espíritu Santo toma en el capítulo 4 al apóstol Pablo y dice claramente, Pablo, me hace el favor y diga esto, que lo digo yo, que en los postreros días, algunos, diga conmigo, algunos, es decir, gente que ya había creído, se va a devolver renegando de la fe que habían aceptado en Cristo Jesús. Y seguramente Pablo le dijo, bueno, Espíritu Santo, ¿y eso cómo va a ser? Y el Espíritu Santo le dijo, muy fácil, van a estar escuchando a espíritus engañadores. El asunto con las falsas doctrinas es como la idolatría. Ustedes saben que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios que el ídolo en sí no es nada. Es de yeso, según el estrato, es de oro, según el estrato, es de plata, según el estrato, es de madera, no sé, de crochet, lo que sea, no es nada. El asunto es que Pablo dice, lo que los gentiles ofrecen a los ídolos, se lo ofrecen a los demonios. Realmente hay algo demoníaco, hay algo que hechiza de las tinieblas detrás de toda falsa doctrina. Y dice el Espíritu Santo, ¿cómo van a apostatar de la fe estas personas? Porque mira, yo sé que hay muchos falsos maestros, pero también hay muchos creyentes que se dejan seducir por el error. Pero aquí Pablo, en armonía con Pedro, porque hablan por el mismo Espíritu, me está diciendo que yo, que soy seducido por el error y la doctrina de ese engañador, también tengo mi responsabilidad. O sea, yo no puedo llegar allá diciendo, no es que yo me eché las goticas porque yo pues me las eché. Y la respuesta acá es, y no leyó la etiquetica, y no olió, que no olían a goticas. Y por lo menos antes de echarse el sorbo, ¿por qué no me dio? Probó a ver si le tumbaba la lengua. Entonces, esta gente va a estar escuchando ¿a quiénes? ¿A quiénes? A espíritus engañadores. Personas que seguramente están engañadas y siendo engañados y engañan a otros. Pero también me está hablando ya de algo que tiene que ver con el mundo oscuro, de los demonios caídos, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y a qué? ¿Y a doctrinas de qué? De demonios. O sea, cualquier cosa que me acaricie la concupiscencia para seducirme. Ahora, como estamos mal entrenados a veces, pensamos que concupiscencia solo se refiere a situaciones sexuales como la del adulterio que acaba de mencionar Pedro en su carta. No, pero Pablo nos abre el abanico completamente. Por ejemplo, al que está en la idolatría, eso es un acto de carnal, es concupiscencia. Esta doctrina le dirá, esto no es idolatría. Al que está en el asunto del ocultismo, le dirá, no, es que uno también puede hacer ciertos nexos con el mundo oculto a través de estos demonios, sino entonces ¿para qué están ahí? No sé si me estoy haciendo entender, amigos. Te dirán, la codicia y la avaricia que tienes por el dinero no es avaricia. Y te sacarán versículos y te dirán, pero de Dios no es pues el oro y la plata, y a quien quiere se lo da. Pero es que hay que tener un juicio para cada una de las cosas. Entonces yo no puedo llegar con la disculpa de que las goticas tenían un letrero ilegible o que estaba muy oscuro, sino que ahora Pablo me está diciendo, tú también tienes responsabilidad.
Y en la segunda carta, amigos, ¿están aquí? Amén. Dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, esto fue en la primera. En la segunda, Pablo vuelve y dice esto: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán, no querrán digerir ¿la qué? La sana doctrina. Si hay una sana doctrina, es porque también hay una mala doctrina, una mala enseñanza. Si hay maestros de la sana doctrina, como Pedro, como Pablo, como Epafras, como Timoteo, como Sóstenes, estos predicadores de sana doctrina nos llevarán obviamente a lo que son los caminos de la vida eterna. Pero los predicadores de las falsas doctrinas tendrán también público, y lo tenaz es que será gente que ya había conocido de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿la qué? Amigos, están aquí, ¿la qué? La sana doctrina. Y entonces, ¿por qué la cambian? Porque es que hay que seguir escuchando alguna cosa. Miren qué interesante. Sino que teniendo comezón de oír, les pica el oído por escuchar alguna cosa que parezca espiritual. En Atenas se ocupaba la gente, los atenienses, en escuchar cosas nuevas o variadas todos los días. Entonces, estos creyentes fluctuantes, estos creyentes intermitentes, quieren oír, pero no quieren consagrarse a Dios. Saben que hay una salvación, pero no quieren pagar el precio y la bendición que es realmente consagrarse a Dios. Es demasiado fanático. Yo quiero que no, entonces todo lo tengo que entregar. No soportan eso, pero tienen comezón de oír. Y entonces cuando yo tengo comezón de oír y no soporto la sana doctrina, empiezo a contratar maestros que me prediquen conforme a esa concupiscencia en la cual corro. Y entonces dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. Entonces ya empiezo a escoger selectivamente algo que no le dé tan duro a la conducta de la carne en la cual vivo constantemente y practicando. Pablo dijo, los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Pero los que viven en la vida del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo me amontona un maestro conforme a mi propia concupiscencia? Le tengo que patrocinar. Así como Balac, que le pagaba a Balaam para que le maldijese al pueblo de Dios, y Balaam le recibía porque estaba habituado a la codicia, y era su error, era su caminar. Entonces hay maestros que hay que pagar para que me digan que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, y por lo tanto no tengo que consagrarme. Me amontono maestros conforme a mis propias concupiscencias. Y entonces para eso tengo que vender la verdad. Es una renuncia crasa a la realidad de Dios, porque dice, y apartarán de la verdad ¿el qué? ¿Y para dónde se llevan si lo apartan de la verdad? ¿Para dónde llevan el oído? Para las fábulas, y se volverán a las fábulas, porque lo que las falsas doctrinas prometen es puro cuento de viejas. No tiene sustento eterno. Dios no los mandó a hablar. Dijo una vez el Señor, dicen que yo los mandé y yo no los envié. Pero como estoy ocupado y como estoy ocupada en mi concupiscencia y la acaricio, y eso para mí no es tan, me consigo a alguien y a eso sí le invierto. Los patrocinadores de la sana doctrina son pocos, porque este caminar es de pocos. Y a veces en este boom de cantidad de comunicación, si lo había en esa época, ahora imagínense en esta de la globalización, donde, porque creemos que hay mucho personal en ese lugar, están bien, y resulta que no, porque un tumor no deja de ser tumor, por pequeño o por enorme que sea. Son fábulas, se vuelven a las fábulas. ¿Están aquí mis amigos? Esto es muy importante. Si de verdad querían que el Señor les trajera algo en diciembre, este es un buen regalo. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Volviendo a la carta de Pedro, habiendo hecho esta aclaración, estos falsos maestros les prometen libertad. Les prometen libertad, emancipación, pero al hacerles esto, lo que realmente lo vuelven es esclavos, porque me hacen esclavo del pecado. Y la Escritura dice
que si soy dominado por algo, soy esclavo de eso que me domina. Pero si además tengo a alguien que me está diciendo que está bien lo mal que estoy haciendo, ya entré en la doctrina del error. Pero para eso se escribió la carta, para advertirme. ¿Hay reversa a esto, pastor? Sí, la hay, pero le entra muy difícil porque está muy pegada a la caja. Les prometen libertad, pero los hacen esclavos del pecado. ¿Por qué los hacen esclavos? Un esclavo no puede hacer libertos. Diga eso conmigo. Un esclavo no puede hacer libertos. Por eso el único que nos pudo liberar fue el Señor, porque dijo: y conoceréis la verdad, Él, y la verdad os hará ¿qué? Libres. La humanidad misma no podría prometer libertad, pero estos maestros esclavos prometen una libertad que ellos mismos no tienen, porque a la vez son esclavos. De manera que si yo soy esclavo, a aquellos que meto en esta falsa doctrina los hago esclavos. Les prometen libertad. Miren la severidad de Pedro. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Porque ellos mismos están en tinieblas. Y un esclavo, lo repito, produce ¿qué? Esclavos. Y entonces Pedro trae a colación la frase: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así de sencillo. O yo soy esclavo de Cristo, habiendo nacido de nuevo y renovando mi entendimiento y dedicado a una vida de santidad, no de programas, a una vida de santidad, a una vida de relación con Dios. O soy esclavo de Cristo, o soy esclavo de la concupiscencia, que tiene como raíz el pecado, que me aleja de Dios. No hay nada en la mitad. No, es que créame, yo me consagro unas veces y me desconsagro en otras. No, peor. El Señor Jesús dice en Apocalipsis 3:20, creo: yo estoy a la puerta y llamo. Y también dice: ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente, pero eres tibio, y el agua tibia produce arcadas, da vómito. Dice: te vomitaré. Entonces dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, miren lo que dice Pedro. Con respecto a los maestros ya lo dijo, pero ahora con los que son seducidos dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. El hecho aquí es que ya habían salido, ya se les había lavado. Pablo lo refrenda en 1 Corintios capítulo 6 y dice: y eso erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. ¿Por qué no? ¿Con qué nos lavaron? Con la sangre preciosa. Ya habéis sido santificados. ¿Con qué nos santificaron? Con la presencia del Espíritu Santo. Y entonces Pedro lo toma de esta forma y dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, porque ya habían salido, miren qué interesante, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es que es el Señor el que los había salvado, Dios mismo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Nosotros no nos podemos quedar con la imagen del Jesús de sandalias caminando por las calles de Jerusalén, repartiendo pancitos y pececitos. Nosotros no nos podemos quedar con esa imagen. Esa imagen es corta. Tú y yo tenemos que mirar Apocalipsis capítulo 1, en donde el apóstol Juan, que se recostaba en el pecho del Señor Jesús, escucha una voz como un trueno, como una gran cascada, y voltea a ver y ve a alguien como un anciano de días, con unos ojos en forma de llama, con una espada que le salía de la boca, ceñido al pecho con mando. Sus pies eran brillantes, estaban relucientes, bien lustrados. Cuando Juan ve eso, ¡pum!, cae como un pollo al piso. No pudo sostenerse en pie. ¿Por qué? Porque estaba frente a la imagen del Jesús glorificado, el Cristo, el que siempre ha estado con el Padre desde la eternidad. Y entonces nosotros tenemos que tener la imagen del Jesús que viene en el capítulo 17, tal vez, de Apocalipsis, sobre un caballo, y viene con sus vestiduras blancas manchadas de rojo porque ha estado en batalla, y con un letrero en uno de sus muslos que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no nos podemos quedar pensando en el Jesús del pesebre, ni en el niño Dios. Se nos creció el enano. Entonces, a este conocimiento es que Pablo está haciendo referencia, y Pedro también,
por el conocimiento del Señor, Señor, somos de Él, y Salvador, Él nos rescató, y nos dice quién es, Jesucristo, y es comprobable que Cristo es Jesús y que Jesús es el Cristo. El que estaba a la diestra del Padre vino, el que estaba a la diestra del Padre se hizo hombre, el que estaba a la diestra del Padre fue a la cruz del Calvario, el que estaba a la diestra del Padre lo sepultaron, el que estaba a la diestra del Padre resucitó, el que estaba a la diestra del Padre ascendió y se sentó a la diestra del Padre donde había estado antes desde la eternidad pasada. ¿Están aquí, amigos? Nosotros no nos podemos quedar con el Señor de la cruz de espinas y clavado en una cruz. No, ese no es. Este es el que ahora tenemos, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? Es que después de haberlo visto y haberlo tenido, pero por no perseverar en la renovación del entendimiento, porque estamos muy ocupados. O sea, yo no estoy hablando con vagos, todos aquí somos muy ocupados, créanme, pero es que esto merece la atención porque es la eternidad. Si yo realmente amo a mi mujer y le digo que por ella doy la vida, ¿cómo no voy a dedicarle tiempo a renovar mi mente para enseñarle a ella? Entonces, de manera que se muere ella y me muero yo, y yo, que soy salvo, me voy para la ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén, y mi mujer se va para el lago de fuego y azufre. Valiente amor de serenatero ese. No sirve. Necesitamos el ágape de Dios, que yo amo a mis hijos y a mis hijas y a mis amigos y a mis amigas, y le dedico con responsabilidad temporal, porque eso es lo que me ha enseñado el mundo, con responsabilidad temporal, a llenarles la barriguita, a darles buen colegio, a darles buen estudio, a darles buena ropa, a darles buena vivienda, y creo que con eso estoy cumpliendo. No estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque cumplí con lo temporal, pero no le cumplí con lo principal, que es lo eterno. Mira, de lado, dígale, ay, ay, ay. Entonces dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se vuelven a meter ahí? Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Porque miren, Satanás, que es el titiritero de todos estos maestros y de todos estos espíritus engañadores y espíritus inmundos de las doctrinas de error, escuche bien, es experto en las obras de la carne. Él es espíritu, pero vive en la carne, está arrojado de la misma presencia de Dios. Él es experto, de manera que si un creyente o una creyente dice, me voy a medir, verá, yo juego ahí en la carne, o sea que ya bajé de la gracia, estoy empezando a caer y me coloco en el terreno de Satanás y en el terreno de la carne y en el terreno de estos falsos maestros, y ahí ellos me ganan por experiencia. La única situación que me puede a mí ayudar a seguir adelante es permaneciendo en la vida del Espíritu, y para permanecer en la vida del Espíritu debo saborear, debo degustar lo eterno, debo aprender a comer el verdadero pan del cielo. Jesús le dijo a los judíos y a los fariseos y a los escribas, les dijo, Moisés les dio un pan, pero ese pan no daba vida eterna, tanto es que los que comieron de ese pan todos se murieron, y además tenían que comerlo todos los días tenía que llover maná, al día siguiente, al día siguiente y al día siguiente. Donde se quedaran sin maná un mes se mueren de hambre. Pero resulta que el pan, que soy yo, que ha bajado del cielo, que soy Jesús, que soy el Cristo, el Hijo de Dios, he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, y vida eterna. De manera que el que come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que acepta que Dios me envió y que sabe que yo soy Cristo, el Hijo del Dios viviente, ese tendrá vida eterna. Y les dijo, no trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Y entonces le preguntaron, ¿y cuál es esa obra que yo debo hacer entonces para agradar al Padre? Y Jesús les dice, que crean en mí y que me conozcan. Entonces esta gente se enreda otra vez en las concupiscencias y en la vanidad de la que habían salido. ¿Y qué ocurre? Pedro dice, su postrer estado viene a ser ¿qué? Peor que el ¿qué? Y no dijo el Señor Jesús. Vea, lo que pasa es que cuando un espíritu inmundo sale de alguien, se va a vagar por lugares desiertos, ¿o no lo dice? Aló, estoy preguntando, ¿o no lo dice? Entonces se encuentra como varado, no tiene transporte, y dice, volveré a mi casa. Y claro, la encuentra
ordenada, pero ¿qué? Vacía. Claro, la encuentra limpia, pero no está llena porque no hubo renovación de entendimiento. Dice, hombre, ahora voy a hacer esto. Vuelvo y me le encholo, pues es griego, me le meto nuevamente al de donde salí y tomo 7 espíritus peores que yo y haremos morada en él. Supongamos que el endemoniado gadareno no hubiese perseverado en la renovación de entendimiento y obedeciéndole al Señor Jesús. Salieron de él una legión de demonios, mínimo, estaban hablando de una legión compuesta de 2,000 a 5,000 soldados, era más o menos el ejemplo. Entonces se va, y si cada uno de esos demonios trae 7 más, ¿en qué va a estar? No hay con qué agarrar ese gadareno otra vez. Pero él sí perseveró. Sin embargo, esta gente que se deja engañar, su postrer estado viene a ser peor que el ¿qué? Que el primero, y él no lo nota, porque por fuera ella no lo nota. Durante un tiempo sigue pareciendo oler a lo mismo, pero después empieza a hablar de lo que uno habla, de lo que hay ¿dónde? ¿En su qué? En su mente, y de pronto el lenguaje se le nota. Ya pasamos de Abba Padre a tu madre. El léxico cambia. El mismo olor, es como cuando dejas de bañarte un tiempo largo sin desodorante, la cosa empieza a oler mal. ¿Por qué? Porque ha perdido el brillo, ha perdido. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces recaen y se ponen peor. Y al respecto Pedro es severo y dice, ¿saben? Porque mejor les hubiera sido, mire qué tremendo esto, no haber conocido el camino de la justicia. O sea, ya bien malo era no conocer de Dios, pero ahora la condenación es mayor y más alta porque conocieron y no perseveraron. El golpe es fuerte. Hombre, esto no lo estoy diciendo yo, está en la carta de Pedro, en el segundo capítulo. Y es tremendo porque está escrito hace 2000 años. Todas estas falsas doctrinas son nuevitas, tendrán 700 años, tendrán lo que usted quiera, pero no vienen de Dios. No vienen de Dios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Es mejor no haber conocido a Cristo, es lo que está diciendo Pedro. Que después de haberlo conocido, o sea, una vez estando allí en la mesa del Padre, me retroceda y me vuelva atrás del santo mandamiento que me ha sido dado. ¿Cuál es el santo mandamiento que me ha sido dado? La responsabilidad de avanzar hacia Dios en vez de huir de Dios. Mire, dígale, ay. Esto es fuerte, es muy fuerte. Tiene que ser fuerte, porque es que la salvación que nos ha sido entregada es grandiosa, no tiene precio. Entonces Pedro parece bajar el tono y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Por linda que sea su mascotica, por mucho que le limpie los dientes, la mantenga perfumada y le diga mimí, ese perrito, esa perrita vomita, y como está en su naturaleza, vuelve y se come el vómito. Tan lindo mimí, pero hace eso porque es su naturaleza. Pedro dice, la persona que habiendo nacido de nuevo, limpiada ha sido por la sangre del Señor Jesucristo, santificada ha sido por el sello de la presencia del Espíritu Santo, es hijo e hija, o sea que está sentado a la mesa del banquete y empieza a mirar el alimento que tiene en la mesa del Padre. Jesús dijo a la mujer que le pidió un milagro, le dijo, no puedo darle el pan de los hijos a los perros. No puedo darle el pan de los hijos a los perros, porque el alimento es para los hijos. Ella le dijo, es que hasta los perros comemos de las migajas que caen de la mesa. El Señor Jesús le hizo un milagro porque esa mujer estaba llena de fe, esa Sirofenicia, y liberó a su hija. Pero en este caso, este perrito, este ser humano, mejor, Pedro está haciendo la comparación con el proverbio, que llegó a Cristo, que vio las delicias de Cristo, se vuelve atrás, entonces empieza, ¿y qué es lo que había vomitado? Todas las concupiscencias, y empieza a comer otra vez de esa basura.
y pone cara de como que sabe muy bueno, pero no se da cuenta que está en la mismísima carne, y entonces ha caído en sus caminos de maldad y viene a ser peor. Se desconfigura completamente a lo que fue llamado. Y Pedro dice: creo que fue muy brusco con los perros, con ese ejemplo, qué pena, he ofendido a algunas mentes tan nobles entre ustedes. Dice: se los voy a poner con algo mejor, se los voy a poner con un marrano. Y dice: y la puerca lavada vuelve a revolcarse ¿dónde? En el cieno. Es decir, los marranos, usted toma un marranito, lo saca del pantanero, lo lava, lo perfuma, Chanel número 27, le hace, lo lleva a alguien que le labre bien sus pezuñas, lo lleva a odontología para marranos para que le quiten todo el sarro y todas esas cosas, le coloca cosas para el buen aliento, y sale con el marranito y pasa por una charca hedionda la charca. Dice: no, él ya está listo. Le quita la correíta, allá se vuelve a encholar. ¿Por qué? Porque la puerca lavada vuelve a revolcarse al cieno, en el cieno. Los marranos vuelven al pantano. ¿Por qué Pedro me está hablando así, como tan severo? Porque Pedro es consciente de la revelación que ha recibido, pero él no quiere dejar ahí la cosa. En el capítulo 3, le suplico que si usted no puede volver, se escuche lo que sigue. Vamos a hablar de las cosas eternas que Dios le mostró a Pedro. Vamos a hablar de lo cierto que es que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que vienen, de lo cierto que es que esto que nosotros vemos será todo pasado por el fuego, así como nos enseñó en el capítulo 1 que todo lo anterior fue destruido por el agua. Me habla de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y que estaremos siempre con el Señor. Esa es la parte que Pedro quiere refrendar, pero tiene que ser duro con esto, porque el que es gobernado por alguna cosa se vuelve esclavo de esa cosa. Y esta salvación tan grande hay que protegerla. Yo les pongo el ejemplo grave del marrano y del perro, está en las Escrituras. Usted no puede decir que no está ahí, porque está en su Biblia, en la que usted también puede leer. Es que usted ni siquiera tiene que venir acá, con que lea juiciosamente la Escritura, con que le saque fervor al asunto. Usted mismo, usted misma se va a dar cuenta de que esto es así. Es que esto no se trata ya de darle gusto al otro, a la otra criatura. No, esto ya se trata de que fui comprado y fui comprada para Dios. Yo ya no le pertenezco a nadie más. Usted me dirá: pero a mí me enseñaron que no, usted ya no le pertenece a nadie más. Usted le pertenece a Dios, desde la coronilla hasta la puntita del pie. Y no le pertenece al diablo, no le pertenece a otro ser humano carnal, no le pertenece a otro ser humano que quiera seducirle con falsas doctrinas, que quiera amenazarle o que quiera decirle que sin él o sin ella usted no puede vivir. Eso es falso de toda falsedad. Son fábulas, completamente fábulas. Vamos a estar en pie, por favor. Padre Celestial, muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que nosotros seamos expuestos a tu palabra, a la verdad, a la real, a la que realmente me lleva a la vida eterna. Padre, al igual que Pedro, sabía que las personas a las que dirigía la carta tenían severos problemas temporales, muchos de ellos gravísimos, que no nos alcanzamos ni a imaginar. Pero él, entendiendo como buen anciano, como buen apóstol de tu palabra, que de qué les valdría solucionar esos problemas temporales si al final perdían su alma. Al igual que él, Señor, hoy nosotros te decimos: yo no sé, Señor, si de esta situación nos vayas a sacar, porque tú puedes. Ahora, el asunto no es que no sabemos si tú quieres, pero sea que quieras, y no es porque no puedas o que no quieras, porque a mí me conviene esta disciplina para poder ser perfeccionado en la fe,
para avanzar hacia ti con sinceridad, a cara descubierta, bien, pero lo que Pedro nos ha enseñado hoy es que tenemos que cuidar lo eterno que en Cristo Jesús nos ha entregado, y hay que defenderlo con las garras, con los dientes, como leones, porque esta salvación es demasiado grande, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te pido, Padre, que hables a cada uno de nuestros corazones, que aún en nuestros lechos durmiendo el Espíritu Santo pueda ministrarnos, trayendo, Señor, a nuestro espíritu la convicción de que hemos sido comprados por ti a un precio muy alto, la sangre de tu Hijo, y hemos sido sellados con la persona más preciosa que hay en el universo y sus alrededores, tu Santo Espíritu, y que ahora somos familia tuya. Familia, Señor, permítenos perseverar. Señor, tú nos adviertes a través de esta carta de las doctrinas de error. Ahora a nosotros nos corresponde defendernos de ellas con el conocimiento que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.